En este sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 17, 14 al 20. Pero hoy, 8 de agosto, la Iglesia también recuerda la memoria de Santo Domingo de Guzmán. Domingo nació en España en 1170 y murió en el norte de lo que hoy es Italia en 1220. Se preocupó de que el cristianismo no se distorsione con enseñanzas ajenas a éste y se dedicó a combatir las herejías de su época por medio de la predicación y la enseñanza. Él fundó la orden de los predicadores, más conocidos como los dominicos, una orden cuya espiritualidad ha dado muchos santos a la Iglesia, como Rosa de Lima, Martín de Porres, Juan Macías, Tomás de Aquino y otros. Es de mencionar que la capital de la República Dominicana lleva su nombre. Ahora retomemos nuestras reflexiones del Evangelio de Mateo. Les leo el texto de Mateo 17, 14 al 20, y dice así. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo. Tiene ataques y está muy mal. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que venga aquí, y vendría. Nada le sería imposible. El texto de hoy sigue al relato de la transfiguración del Señor. Pedro, Santiago y Juan habían vivido una profunda experiencia espiritual para que comprendan que el exigente camino de Jesús realmente lleva a la gloria, a la vida, a la resurrección. Pero ellos no habían entendido eso de la resurrección y por tanto no habían comprendido el extremo de lo que habían vivido. Pero lo cierto es que para poder caminar el camino de Jesús, comprender no es suficiente. Es necesario que ellos tengan una fe incondicional, que ellos crean sin dudar ni poder dudar, que tengan una fe que vaya más allá de la razón, de manera que nada les sea imposible. Pero, ¿es esto posible? En el relato de hoy Jesús busca enseñarnos que sí es posible. Él quiere enseñarnos que la fe logra aquello que nos parece imposible. El texto de hoy tiene dos partes. Primero es el relato de la curación del niño endemoniado y luego la explicación de cómo lo curó. Veamos la primera parte. Luego de la experiencia de la transfiguración, los 4 bajaron del monte y al llegar al lugar en donde se habían quedado los otros discípulos, dice el texto que se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas. La postura de rodillas es aquí una postura de súplica y de una súplica desesperada. Parece que todas las esperanzas de este hombre se agotaron y la única esperanza que le quedaba era Jesús. Este hombre, agobiado por lo que le pasaba a su hijo, cree que Jesús lo puede curar y de rodillas le pide, le suplica, desesperado, que lo haga. Y lo que le dice es: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene ataques y está muy mal. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Aquí este hombre nos está describiendo la situación de su hijo epiléptico. Los ataques de epilepsia lo agarran al niño en cualquier lugar y no se puede prever. A veces le dan ataques junto al fuego o junto al agua y termina herido o quemado
o a veces corre el peligro de terminar ahogado. Es decir, debido a esos ataques, su hijo puede morir en cualquier momento. El hombre está angustiado y pide a Jesús que se compadezca de su hijo. Ten compasión, le dice. La palabra compasión viene del latín compasio y a su vez del griego y significa sentir o padecer con el otro. Compasión es sentir lo que el otro siente, de manera que se te remueve el corazón y hagas algo. Este hombre ha estado buscando ayuda, probablemente de muchos médicos de la época, y al no encontrar cura para el mal de su hijo, fue a buscar a Jesús. Pero Jesús no estaba, había subido al monte con Pedro, Santiago y Juan, y entonces el hombre recurrió a sus discípulos. Y le dice a Jesús: se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Los discípulos no habían podido curarlo, pese al hecho de que, como vimos en una reflexión anterior, Jesús los había enviado para anunciar la buena noticia y curar. Es decir, sus discípulos hubieran podido curarlo. Tenían el poder para hacerlo. Aquí Mateo hace una comparación para invitar a reflexionar a su público judío. Así como Moisés subió al monte Sinaí y tuvo una experiencia de Dios, aquí Jesús ha subido al monte Tabor y ha tenido una experiencia del Padre. Y así como Moisés, al bajar del Sinaí, encontró que el pueblo de Israel había perdido la fe, así también, al bajar del monte, encuentra que sus discípulos no pueden curar. Entonces Jesús se exaspera y exclama: gente incrédula y perversa. Jesús aquí dice lo mismo que dijo Moisés al comprobar la incredulidad de su pueblo. Dice Deuteronomio 32:5: se han pervertido los que él engendró sin tara, generación perversa y tortuosa. Y en Deuteronomio 32:20 dice: es una generación torcida, hijos sin lealtad. Jesús también se molesta por la falta de fe de sus discípulos, pues a pesar de tantos signos que les ha dado, dice: ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Cuándo finalmente entenderán? Entonces, a fin de complacer al hombre afligido y demostrarles a ellos lo que es posible, dice: tráiganmelo. Y le trajeron al niño. Y dice el texto que entonces Jesús increpó al demonio y salió. Y en aquel momento se curó el niño. Es de notar que en ese tiempo la medicina estaba muy retrasada y había muchas enfermedades que no tenían explicación ni se sabía cómo curarlas. En esos casos la gente creía que la enfermedad era causada por demonios, y este era el caso de la epilepsia. El hecho es que Jesús, con solo su voz, curó al hijo de este hombre. Producida la curación, entonces viene la segunda parte del texto, la explicación de cómo lo curó. Dice Mateo que los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte. Estando ya sola, sin gente, Jesús enseña a sus discípulos. Y la pregunta es: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Si ya tú nos habías enviado a curar y habíamos hecho curaciones, ¿por qué esta vez no pudimos? Y Jesús les da la razón. Por su poca fe. Ustedes no creían que podía curarlo y en consecuencia no lo curaron. Pues para curar se necesitan dos clases de fe. La primera es la fe del que quiere ser curado. El que desea ser curado tiene que estar absolutamente convencido de que va a ser curado. Si recuerdan, cuando Jesús visitó Nazaret, nos dijo Mateo que allí no hizo muchos milagros por la falta de fe de sus coterráneos. En este caso, el padre del niño sí tiene esa fe, y él está convencido de que Jesús puede curarlo. La segunda fe es la fe del que cura. Pues si quien cura no está convencido de que puede curar, no va a curar. Y esta es la fe que faltaba a sus discípulos.
Ellos creyeron que el caso del epiléptico era demasiado complejo y no se tuvieron fe, y por eso no pudieron echar al demonio. En cambio, Jesús sí pudo. Luego de decirles la razón de su ineficacia, les explica lo que necesitan saber. Y les dice, les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que venga aquí, y vendría. Nada le sería imposible. Es impresionante lo que aquí Jesús nos enseña y que da razón de todos sus milagros. Fe y razón no se oponen, se complementan. Lo que nos está diciendo aquí Jesús es que la fe hace que funcionen otras leyes de la física que desconocemos y que nos hacen capaces de afectar el mundo material. Pero como esto no lo creemos, no lo podemos hacer. Dice Jesús que la fe es capaz de mover montañas. Desgraciadamente desconocemos el poder de la fe, pero Él nos dice que para poder mover montañas, nuestra convicción debe ser absoluta, total, fuera de toda duda. Y nos enseña que si nuestra convicción fuese solo del tamaño de un grano de mostaza, es decir, como la cabeza de un alfiler, entonces moveríamos montañas. Pero tener esa fe requiere de una rectitud de vida intachable. Tenemos que ser capaces de sintonizar con Dios y con lo de Dios. A manera de conclusión, pidámosle a Dios que nos asemejemos cada vez más a Jesús en el modo como vivimos nuestras vidas y que aumente nuestra fe, para que con la fuerza de Dios podamos hacer el bien a quienes lo necesitan. Y pidámosle también por todos los que están sufriendo a causa de esta pandemia, a fin de que pongan toda su confianza en el Señor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.